Bienvenidos todos. Qué gusto verles. Por favor, abramos nuestras Biblias. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Continuamos con la serie Vivamos piadosamente. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Vamos en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 14. ¿Sí? Bien, leemos y luego hacemos una oración. No escribo esto para avergonzaros, dice el apóstol Pablo, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Gracias, manito. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites tener, que podemos adorarte, que podemos exaltarte. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Gracias por este lugar también, por las instalaciones. Gracias, Señor. Podemos ya reunirnos de manera presencial con mayor libertad. Te honramos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, reconociendo que necesitamos de ti, que necesitamos de tu intervención. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, ayúdanos a poder prestar atención a lo que tú quieres hablar esta noche. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. La semana pasada hablábamos acerca de cómo el apóstol Pablo, versículos anteriores, estaba hablando precisamente de qué es o una de las características de un verdadero apóstol, de un hombre llamado por Dios. ¿Sí? Recordemos que prácticamente esta carta a los Corintios es una carta de exhortación, es una carta de ánimo. Gracias, Maito. Para esta iglesia, ¿sí?, que estaba teniendo, debo decir, una gran manifestación del Espíritu, según nosotros vemos el contexto, pero eran muy inmaduros. ¿Sí? Eran muy inmaduros. Entonces el apóstol Pablo ha utilizado en diversas ocasiones el sarcasmo. ¿Sí? Versículos atrás, unos cuantos versículos, a partir del versículo 9 quiero leer para poder tener un poco más de contexto y recordar lo que vimos la semana pasada. Pero dice en el versículo 9 del mismo capítulo 4, dice: porque pienso que Dios os ha sido exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Está hablando acerca del padecimiento, aquellos que sirven al Señor. Y luego empieza a utilizar el sarcasmo y dice: nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. ¿Sí? Y dice: hasta este momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. El apóstol Pablo está estableciendo algo, una realidad que muchos de ellos estaban viviendo. Y no solamente lo estaba viviendo el apóstol Pablo, sino todos aquellos que colaboraban con la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, después de que el apóstol Pablo utiliza el sarcasmo en este sentido, ojo con esto, no lo está utilizando porque el mismo apóstol Pablo está dando la respuesta a lo que vamos a decir, no lo está usando para herir, ¿verdad? No lo está usando para maltratar, sino de hecho dice: no escribo esto para avergonzaros, tampoco para hacerlos pasar vergüenza, sino él quiere de alguna manera confrontarlos. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito por el cual le está utilizando el sarcasmo? Es para amonestaros como a hijos amados míos, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Dice: no quiero avergonzarlos, no es el propósito, sino quiero amonestarlos. ¿Sí? Con su sarcasmo, Pablo sabe que los creyentes en Corintio podrían estar avergonzados por lo que les estaba diciendo.
Seguramente, ¿no? La semana pasada veíamos, ¿no?, todos los padecimientos y la disposición en la vida del apóstol Pablo y de todos aquellos que aman al Señor y todo lo que pasó la iglesia primitiva. Y bueno, de repente sí te da un poquito de penita, ¿no? Cómo es que a veces uno es como que de chocolate, ¿no? Nomás sale tantito el sol y se anda derritiendo. Pero estos hombres, ¿verdad?, vivían para el Señor, ¿verdad?, y estaban dispuestos incluso a dar su vida por la causa a la cual fueron llamados, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, ¿no?, repito, habla acerca de eso, ¿no? Nosotros somos insensatos. Es como si el maestro llegara con el alumno y le dijera, bueno, pues tú sabes más que yo, ¿no? Entonces dime la respuesta. O sea, tú ya tienes 6 años en la primaria, ¿sí? Has transcurrido 6 largos años en la primaria. Yo, en cambio, llevo más de 25 años estudiando. Seguramente tú tienes la información correcta más que yo. Tu alumno, ¿verdad? Es precisamente lo que está haciendo el apóstol Pablo, ¿no? Tratando de confrontarlos, ¿no? Bueno, pues tú todo lo sabes, ¿no? Tú tienes ya mucha experiencia, has vivido mucho, tienes ya 6 añotes, ¿no? 7 años. Pues ya sabes lo suficiente, ¿no? Dímelo tú. Y este tipo de sarcasmo es el que utiliza el apóstol Pablo precisamente para confrontarlo. Recordemos por qué lo está haciendo, qué está tratando de confrontar o hacia qué está apelando el apóstol Pablo. Recordemos que lo que principalmente está tratando es una división en el corazón de los apóstoles. Ellos habían tomado partido, ¿sí? Y muchos de ellos habían tenido en poco el llamado del apóstol Pablo. Habían tomado partidos y muchos de ellos habían menospreciado incluso el llamado del apóstol Pablo, ¿sí? Sin embargo, él quiere que sepan que su propósito pues no es hacerlos sentir avergonzados, sino precisamente advertirles de un peligro espiritual, mis amados, en el cual todos corremos el peligro precisamente de caer, que es el orgullo. El orgullo. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando, ¿sí? Ya que el orgullo es aquello, escúchenme, mis amados, engañarnos y hacernos creer que estamos de pie cuando en realidad estamos aplastados y derrumbados. No, victoria, ¿verdad? No, estoy bien y no, todo bien. Pero por dentro estoy. ¿Y qué es lo que nos mantiene? ¿Qué es lo que nos da la fuerza para poder ponernos esas caretas, ¿no? De todo bien, es que sé lo que tengo que hacer. Sí, pero no lo estás haciendo, por lo tanto no estás bien. No, el orgullo, mis amados. Es el orgullo lo que muchas veces nos impide a decir, necesito ayuda. Es el orgullo lo que muchas veces nos impide decir, estoy mal, no estoy bien. Es el orgullo lo que muchas veces, ¿sí?, nos lleva a no doblar nuestras rodillas. ¿Sí? Y debo decirlo, mis amados, el orgullo es aquello que impide por completo que podamos disfrutar de las misericordias de Dios. ¿Sí? Una persona orgullosa no podrá disfrutar de las misericordias de Dios. Pero Dios es muy bueno, pero Dios es muy misericordioso, pero Dios es grande en misericordia y sus misericordias se renuevan cada mañana. Sí, pero el orgulloso no puede disfrutar de esas misericordias. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Proverbios 8:13 dice que el Señor aborrece la soberbia y la arrogancia. Fíjense, aborrece la soberbia y la arrogancia. ¿Sí? Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios. Ese resistir tiene que ver con dar la espalda. ¿Sí? Dios resiste a los soberbios, es decir, Dios le da la espalda al soberbio. Yo no tengo nada contigo. Porque miren, no hay algo peor, déjeme decirlo así, ¿no? Que a lo mejor hay muchas otras cosas peores. Pero una de las cosas más feas que puede haber es querer ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. ¿Quién se ha topado con eso? Que quieres ayudarle, quieres echarle la mano y no. Miren, es tan difícil ayudar a una persona así, tal vez imposible. No se puede. No se puede. Sí, ya he comentado esto, pero lo relaciono
¿no? Siempre me viene a la mente cuando yo estaba certificándome para buzo de rescate. Una de las cosas, ¿no? Para poder rescatar a alguien que se está ahogando es precisamente dejarlo que se cansara. Si se está ahogando, en primera instancia es poder tener contacto con esa persona, decir que estás ahí para ayudarle y que se deje ayudar. Pero si esa persona está aún muy fuerte y está desesperado y no hace contacto contigo, ¿sí? Lo que tienes que hacer, jamás ir de frente, porque su fuerza y su desesperación ya no va a ser un ahogado, sino dos, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es precisamente llegar por la espalda, ¿verdad? Y tratar de nuevo hacer contacto con él y decirle, hey, tranquilo, estoy aquí, te voy a ayudar, solo déjate querer. Ahora sí que flojito y cooperando, ¿da? Pero si sigue resistiéndose a la ayuda, hay de otra, le das un golpe que casi medio lo desmayas para poder sacarlo o te esperas hasta que se canse. Y ya que se canse y veas que está así como que blup, 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 entonces lo agarras y lo sacas. Porque entonces no tendrá la fuerza para ahogarte junto con él. Bueno, esa es una regla de rescate en lo natural. Sí. Bueno, mis amados, pues más o menos funciona así. Y no porque por supuesto a Dios lo vayamos a ahogar, ¿no? Entiéndase la ilustración. Pero es muy complicado, mis amados, hablando en lo natural, nosotros en nuestra posibilidad, ¿verdad? En nuestras limitantes, poder ayudar a alguien que no quiere. Y eso es por orgullo. Sí. Muchas veces, la mayoría de las veces es por orgullo. Bueno, Dios resiste al soberbio. Aquel que es altivo, aquel que no reconoce su condición, que no reconoce su necesidad, dice que el Señor le da la espalda. Y en cambio dice que da gracia a los humildes. Sí. 1 Pedro 5:5 dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. El apóstol Pedro está citando proverbios, al igual que Santiago 4:6, el proverbio 8. ¿Sí? Dios resiste a los soberbios. ¿Sí? Entonces, cuando, ¿verdad? Yo no estoy siendo soberbio, ¿verdad? Y estoy practicando en humildad. Bueno, cuando me conduzco dispuesto a estar sujeto uno a otro, a mis hermanos, a la gente que está a un lado, que ama y que teme al Señor al igual que yo. Sí. Miren, hace un tiempo, tenía algunos meses ya que nuestro pastor Raúl, sus pastores habían salido y habíamos estado a cargo de la congregación. Y un amigo me dice, traía la barba todavía un poquito más larga de como la traigo ahorita. Me dice, tú te dejas así la barba para que te respeten, ¿verdad? Me dice, que te veas más. Y le digo, no. Mira, le digo, he entendido, ¿no? Que no es mi responsabilidad, ¿no? Decirles que me tienen que respetar, sino es enseñar las escrituras, ¿no? Poder enseñar la palabra de Dios. Porque al final del día, cuando nosotros vamos como ovejas, lo digo por mí también, ¿no? Cuando nosotros vemos a Cristo y nosotros entendemos lo que es la sujeción, la autoridad y etcétera, etcétera, nosotros entonces honramos a nuestras autoridades, nosotros nos conducimos de una manera correcta. Y si yo creo que fue el Señor quien me puso aquí, pues el Señor es quien dará luz, ¿no? Para que precisamente se pueda trabajar de la manera en que se tenga que trabajar, ¿no? Entonces, a lo que voy es, qué importante es, ¿verdad? Cuando nosotros podemos entender la sujeción, ¿verdad? Cuando podemos trabajar juntos como familia, ¿sí? Y precisamente esto nos lleva a poder crecer y avanzar y madurar en lo que Dios quiere. Pero es muy complicado, ¿no? Que cuando hay orgullo en el corazón, cuando hay soberbia en el corazón, pues que el Señor obre. Y miren, déjenme decir una cosa, Dios obra a través de la familia en Cristo. Dios obra a través de los hermanos, Dios obra a través del pastor, Dios obra a través de los diáconos, Dios obra a través de los ujieres. ¿Me explico? De repente no es el caso, somos una familia chiquita aquí, ¿no? Una congregación pequeñita, pero de repente en congregaciones muy grandes se da mucho el asunto de, por favor, quiero que oren por mí. Voy a orar. No, usted no, quiero que ore fulanito pastor, ¿no? O fulanita persona, porque él tiene la unción, ¿no?
No, es que la realidad es que todos somos un cuerpo y todos somos llamados a servir. Y miren, aún ese tipo de cosas, ¿sí? Rascándole poquito, puede ser orgullo, ¿sabe? El asunto es que en nuestro corazón esté dispuesto a ser amonestado, a ser guiado por Dios. Y Dios utiliza a quien Él quiere, ¿sí? Y es por eso, mis amados, es una bendición la iglesia local. Es una bendición la iglesia local. ¿Sí? Y tristemente, debo decirlo, hay un empuje hacia un menosprecio en cuanto a eso. Allá no congregarse. Muchos dicen, me di cuenta que puedo tener una relación con Dios sin congregarme a través de redes sociales. ¿Sí? No, ese no es el llamado. Y es mucho más fácil y es mucho más cómodo, ¿verdad? Para todos, hasta para mí. Mira, les voy a decir un secreto, tapa la cámara. Había muchas veces que yo predicaba en short, ¿verdad? Y guaraches y me ponía nomás la camisa arriba. Y sentado, y es mucho más cómodo. La verdad. Sí. Pero bueno, sabemos, y lo platicábamos hace 2 semanas, ¿no? El miércoles, cuán importante es a la luz de las Escrituras congregarnos, mis amados. Congregarnos. Y para eso necesitamos humildad. Porque se ejercen sí o sí muchos de los atributos, ¿verdad?, que Dios ha dado, regalos, características que Dios ha dado a la iglesia local para que se pongan en práctica, ¿verdad? Y muchas veces nos perdemos de eso. Nos perdemos de eso porque ¿qué me va a decir fulanito? ¿Qué me va a decir sutanito? Pero no, mis amados, no seamos en ese sentido orgullosos y dejemos que Dios nos instruya, que Dios nos ayude. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo dice, ¿no?, que el propósito de su forma de hablar en cuanto a eso, al sarcasmo, no era para avergonzarlos, sino para amonestarnos como hijos amados. El apóstol Pablo dice que nos amonesta como hijos, ¿sí? Y este es un principio muy importante, porque de repente, precisamente hace unas horas platicaba con un amigo, ¿no? Y hablábamos acerca de lo que les están enseñando a los niños en las escuelas, ¿no? Los derechos humanos, los derechos de los niños. Y de repente suena muy bien y entiendo, miren, es como, me voy a meter en temas sensibles, ¿no? Pero yo entiendo por qué el feminismo. O sea, la realidad es que durante muchos años el hombre ejerció su autoridad de una manera terrible. Y por supuesto que era cuestión de tiempo que una mujer se levantara y dijera, ya basta. ¿Me explico? O sea, se entiende perfectamente bien, porque de repente es como que, bueno, es que tenemos que regresar a como éramos antes. Y como éramos antes, de repente tenemos ahí una película de este Pedro Infante, ¿no? En donde cuando ya le sacaban el quicio le podía dar una cachetada a la esposa, y eso era la película, era lo que se veía y era la norma. No. Y por supuesto que eso no está bien, no es lo que la palabra de Dios establece. Sí. Ahora entiendo por qué ahora, no digo que está bien, ¿no? Entiendo por qué ahora de repente dicen, es que a los niños se les tiene que enseñar que no se les puede pegar, porque hay tanto abuso infantil. Porque hay tanto niño maltratado, golpeado, padres que jalan sus cabellos, que los golpean con sus manos, los cachetean, los encierran en sus cuartos, etcétera, etcétera. Eso es abuso, eso no es disciplina, eso no es corrección. Entiendo eso. Sin embargo, ese es el mundo. Ese es el mundo. Que a lo que voy es que la Biblia es clara en cuanto a que Dios a sus hijos los corrige, los amonesta, los exhorta, los disciplina. Y ese también es nuestro deber como papás. Corregir, exhortar, animar. Sí. Pero de repente puede haber esa idea en donde, porque Dios me ama, ¿no?, entonces no me va a corregir, ¿no? Y bueno, la palabra de Dios es clara. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama, castiga. ¿Cuántos han escuchado? Es que Dios no castiga. ¿Han escuchado eso?
Porque Dios es amor precisamente, fíjese, el mismo proverbio dice, como el padre al hijo a quien quiere. Como el padre a quien hijo a quien ama. Precisamente porque Dios nos ama, Dios nos castiga. ¿Cómo la ve? Es bueno, ¿no? Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y luego viene una frase ahí, una palabra todavía un poquito más fuerte. Y azota. Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí? No solamente es una disciplina en cuanto a una instrucción, sino la palabra de Dios habla acerca de un azote. ¿Sí? Dios también, el Señor también nos da vara. Y debemos de amar la disciplina. De hecho, la misma palabra nos lleva a eso. Ama la disciplina, ama la instrucción. Porque es necesaria, porque es importante. Sí. Si no fuera importante, si no fuera necesaria, si no se ejerciera dentro del amor, bueno, el Señor no la utilizaría con sus hijos. Pero el Señor disciplina, el Señor azota, el Señor amonesta a quien ama. Así que si usted está siendo disciplinado, azotado y amonestado, siéntase amado por Dios. Qué bueno es Dios, porque lo necesitamos, ¿sí o no? Yo a mi hijo o a mi hija, cuando le va a dar vara, le pregunto, ¿qué onda? ¿Lo necesitas o no? ¿Te lo ganaste o no te lo ganaste? No, pues sí, órale. Conste. Bueno, el Señor quiere, mis amados, que nosotros también entendamos eso. Que de vez en cuando necesitamos ser disciplinados. ¿Sí? Ahora, dice el apóstol Pablo, ¿no? En el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. 10,000 años no está diciendo de años, no dice que tienen 10,000 años, ¿no? No es como que aunque tengan 10,000 años, ¿verdad? Mucho tiempo en la iglesia. No está hablando de eso. El año, ¿sí? De hecho hay una palabra, la palabra en el griego es la palabra paidagogo, donde viene precisamente pedagogía. Tiene que ver, o el significado es precisamente, era un guardián. Normalmente se utilizaba un esclavo, un guía, que escoltaba a los muchachos hacia la escuela y era quien supervisaba su conducta. Sí. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, aunque tengan 10,000 supervisores, ¿verdad? Recordemos qué es lo que el apóstol Pablo está tratando. La división en el corazón, había partido en ellos, ¿verdad? Algunos decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pablo. Seguramente había muchos otros, ¿verdad? Que el apóstol Pablo no menciona, pero había división en el corazón. Y el apóstol Pablo dice, miren, aunque ustedes tengan preferencias, ¿verdad? Y muchos instructores, si yo soy su padre, ¿no? Pablo tenía un lugar único de autoridad y liderazgo entre los corintios. Fíjense, no solo porque fue el padre de la iglesia misma en Corintio, ahí dice, no, yo los engendré por medio del evangelio, es decir, él fue el primero que llegó ahí, estableció el evangelio, empezó a hablar acerca de Cristo, él fundó la iglesia de Corintio, por eso ese celo, por eso él se manifiesta así como un padre, ¿no? Que los engendró por medio del evangelio, sino también porque tenía autoridad apostólica. Sí. Ahora, ojo con esto, nosotros no tenemos autoridad apostólica. Sí. La realidad es que no es así. Es decir, por llevar a alguien a Cristo, esto no nos da autoridad especial sobre sus vidas. Sí. Pero sí nos da una relación especial con las personas. Porque de repente hay como que esas relaciones medias tóxicas, ¿no? Pasa. De hecho, muchos toman este pasaje de Pablo y se atreven a tomar ciertas adjudicaciones y autoridades sobre las personas, ¿no? Y la verdad es que no debe de ser así. Ahora, lo más lamentable es que precisamente esta presión, ¿verdad? Y esta manipulación que ejercen sobre las ovejas, lo único que hacen precisamente es sentirse aprisionadas, atemorizadas,
por su supuesto pastor o por su padre espiritual. Y eso no debe de ser, no es una relación que deba de haber en ningún liderazgo, ¿no? En ningún pastoreo, en ningún hombre, en ninguna persona que dice, bueno, es que yo soy su padre espiritual. ¿Han escuchado eso? Miren, si no nos dicen padres espirituales, no, nosotros no nos digamos padres espirituales de nadie. Si alguno por ahí dice, sí, él es mi papá espiritual, pues qué padre, qué bueno, ¿no? Pues le predicaste el evangelio, ¿no? Qué bien. Hubo un seguimiento y hay esa relación especial. Qué bueno. Miren, creo que eso se debe de dar más. Creo que es algo que se debe de generar más en nosotros, que nosotros tengamos la responsabilidad de dar seguimiento a las personas. Y no estoy hablando del pastor, no estoy hablando del que predica, estoy hablando de la iglesia. Todos debiéramos practicar esto. No, todos. De predicar el evangelio y dar seguimiento y preguntar cómo estás y cómo vas y dar seguimiento a las personas es algo en donde todos deberíamos de participar. ¿No? Entonces, repito, como pastores, ¿verdad? Como pastor, como hermanos en Cristo, debemos de tener la responsabilidad de estar al pendiente del caminar de las ovejas, de estar al pendiente del caminar de los hermanos y estar dispuestos a servir, ¿no? Hace un momento mencionábamos, ¿no? Ahí el texto del apóstol Pedro cuando habla acerca de la sujeción unos por otros. Es tan importante esto, ¿no? Y vemos cómo el apóstol Pablo, ¿no? Tiene este sentir de padre por los corintios, precisamente porque fue quien predicó por primera vez el evangelio, ¿verdad? Pero también porque seguramente hay dolor en su corazón por la separación, por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo los engendré. Entonces, Pablo aquí con una autoridad dada por Dios, y escúcheme, con un ejemplo de vida, los llama hijos y se sabe su padre en el evangelio. Sí. Por tanto, su amor, su compromiso para con los corintios es como un padre a un hijo. Y miren, precisamente en esto es donde muchas veces podemos carecer, ¿no? Porque ahí está la clave. ¿Por qué el apóstol Pablo hacía eso? ¿Qué era lo que el apóstol Pablo lo llevaba a predicar y quedarse y darle seguimiento y poder llamarles hijos? ¿Y por qué era? ¿Qué era lo que lo llevaba a eso, mis amados? ¿Ustedes qué creen? El amor. El amor. No puede una persona estar dispuesta, como dice el apóstol Pablo a los corintios, de darse incluso de sí mismo si no hay amor, a menos que vaya a recibir algo de ellos. Y el apóstol Pablo dice, miren, de ustedes yo no quiero nada. Yo no quiero nada, incluso me doy yo mismo a ustedes. Es más, dice, nosotros los apóstoles les pertenecemos a ustedes, porque esta es la encomienda que Cristo nos ha dado. Pero es amor. Un amor que solamente se puede recibir precisamente, ¿no?, de la fuente de amor que es Cristo. No un amor que sale de nosotros, que nace de nosotros, porque ese solamente dura un tiempo, ¿sabe? En las ganas y en la determinación humana solamente será cuestión de tiempo, meses o un par de años quizá, pero va a acabar, ¿no? Va a acabar. La capacidad humana tiene límites, tiene tiempo, ¿sí? Pero cuando esto proviene del mismo corazón del Señor, cuando esto proviene del mismo corazón de Dios, ¿sí?, Él provee lo necesario. El apóstol Pablo lo sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros, tomando el ejemplo del apóstol Pablo, podemos crecer en ese sentido como iglesia? En cuanto a estar al pendiente de los hermanos, el poder vincularnos con ellos de tal manera de poder verlos realmente como hermanos, no por apodo, ¿sabe? Porque muchas veces el hermano es un apodo. Es como que ahora sí que la frase que me salva porque ni siquiera el nombre me sé. Hermano, hermana, ¿no? Y ¿cómo se llama? ¿Qué tal, hermano? ¿No? ¿Qué tal, hermana? Porque ni siquiera me intereso por saber su nombre. Pero que sea realmente no un apodo, sino realmente algo que sale en mi corazón de decir, sé que eres mi hermano, sé que eres mi hermana. Y cuando necesites algo, estoy aquí para ti, te puedo ayudar, estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a ayudarte. ¿Eso realmente hay en nuestro corazón? Debiera haberlo.
Hacia allá es donde Dios quiere llevarnos, ¿sabe? Pero como el apóstol Pablo lo mencionamos, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, solamente de Él. Necesitamos crecer en ese sentido. Repito, tomando el ejemplo del apóstol Pablo, que precisamente después dice, ¿no? En el versículo, dice, sed, en el versículo 16, por tanto, dice el apóstol Pablo, os ruego que me imiten. Os ruego que me imiten. Más adelante a los filipenses, bueno, en la carta a los filipenses, porque más adelante también el capítulo 11 lo dice, pero a los filipenses le dice en el capítulo 3, versículo 17, dice, hermanos, sed imitadores de mí. Ahora, es muy curioso porque tanto en 1 Corintios 4:16 como en Filipenses 3:17 viene de un contexto en donde ha pasado por situaciones complejas, en donde ha tratado el hecho de que ha estado en abundancia y en escasez, en donde ha pasado hambre, en donde ha pasado sed, en donde ha pasado situaciones complicadas. Y seguido de eso dice, sean imitadores de mí. Más adelante a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os ruego que me imiten. Seguramente la primera reacción de muchos de los corintios fue como un tipo de horror tal vez, ¿no? ¿No? Recordemos que Pablo acaba de hablar acerca de las tribulaciones a causa de su llamado. Y seguido de eso dice, imítenme. La verdad es que no era muy atractiva la invitación, ¿eh? No era muy atractiva la invitación. ¿Imitarte a ti, Pablo? ¿Tú que eres tomado en cuenta por tonto, por débil, según sus propias palabras, y deshonrado? ¿Tú que tienes hambre y sed? ¿Imitarte a ti, Pablo? ¿Que te vistes pobremente? ¿Que eres vagabundo y golpeado? ¿Tú que trabajas para mantenerte con un trabajo manual? La gente te mira y ve escoria y el desecho de todo. ¿Y tú quieres que te imitemos? Pablo podía responder, sí, imítame. No precisamente por todas estas dificultades, pero sí a pesar de ellas y a menudo, a causa de ellas, la gloria y el poder de Jesucristo brillan a través de mi vida. Imítenme. Porque la inclinación en mi corazón es hacer la voluntad del Padre. Imítenme. Porque Pablo no se está poniendo como una persona perfecta, sino como un hombre que ama al Señor y está dispuesto a padecer por la causa, al igual que Cristo. Por eso la clave es, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué era lo que había en común en el apóstol Pablo y en Cristo? Que ambos estaban dispuestos a morir para obedecer al Padre. Que ambos estaban dispuestos a obedecer hasta las últimas consecuencias. ¿Qué tal? ¿Le aceptamos la invitación al apóstol Pablo o no? Es la razón, mis amados, por la cual muchos no permanecen en el camino. Vayamos allá al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo 10, versículo 34 al 39. Es un pasaje muy conocido. Y aquí de repente se caen muchísimos pensamientos que puede haber en nuestra mente en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿sabe? O lo que nosotros creemos que es el cristianismo, o lo que nosotros creemos que es caminar en pos de. Estas son palabras de Jesús mismo. Escúcheme, no es como que una idea doctrinal, como lo mencionaba la semana pasada, ¿no? No es como que, bueno, una interpretación, no, son palabras de Jesús. Y es muy claro aquí. Dice así en el versículo 34, capítulo 10, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Pero qué no es el príncipe de paz? No he venido para traer paz, sino espada. Vamos a poner atención a qué se refiere. Sí. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Ojo, miren, comúnmente cuando nosotros vemos la espada es una figura de juicio y esta tiene que ver con separación. Sí.
Recordemos que el juicio no tiene que ver exactamente con un dictamen, sino con una separación. ¿Sí? Escuchen, no he venido a traer paz, sino a traer espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, separarlos, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mira lo que dice. El que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Y el que ama más a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lo que está diciendo es aquel que se ama más a sí mismo, ¿verdad? Que se ama más a sí que a mí. Dice, este tampoco puede seguirme. Este tampoco es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Lo que Jesús está hablando aquí es precisamente de una separación. Ahora, Jesús nos está invitando a que andemos del chongo con el suegro, la suegra, con los hijos. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Sí. Está hablando, mis amados, precisamente que en algún momento, ¿sí?, cuando tengamos que decidir entre Dios y algún familiar, ¿sí?, tenemos que decidir por él. Y aquí hay miles de razones, ¿no? Situaciones, circunstancias en donde nos pueden poner, ¿verdad?, entre Cristo y mi mamá, ¿verdad?, o entre el Señor y mi papá, o entre el Señor y mis hermanos, o entre el Señor y mi trabajo, o entre el Señor y lo que yo quiero. Bueno, aquel que no tiene como prioridad en su corazón a Cristo mismo, bueno, este no es digno de él. No puede llamarse su discípulo. Porque el llamado, mis amados, precisamente a ser parte de, es hacer su voluntad. Es vivir para él. No hay otro camino. No hay otro camino. Ahora, si en esa decisión mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi suegra se unen, ¿verdad?, y son parte de eso, gloria a Dios, todos iremos hacia un mismo rumbo. Pero habla acerca de cuál es la prioridad en mi corazón. Porque muchas veces por el afecto al papá o a la mamá, ¿sí?, a los hijos, muchas veces comprometemos nuestros principios y vamos en contra de lo que Dios dice. Y es que las cosas no pueden ser así. La palabra es clara, ¿sí? El que haya su vida, precisamente el que procura su propia vida, dice, este la perderá. Se está refiriendo precisamente a la eternidad. Sí. No está hablando, ¿verdad?, aquel que no se va a cuidar, ¿no? Aquel que si viene un carro no se va a quitar. No, es que el Señor dice que no tengo que guardar mi vida porque la voy a perder. No está hablando de eso, ¿no? Está hablando acerca de la eternidad. Sí. Pero aquel que esté dispuesto a perder su vida, es decir, que no estima su vida aquí, sí, el Señor Jesús habla acerca de que tendrá una garantía en la eternidad con Él. Sí. Entonces, mis amados, el apóstol Pablo no solo instruía con palabra, con buena palabra, sino que también era ejemplo de ello. Era maestro y testigo del mensaje. Sí. Es decir, podemos decir perfectamente que el apóstol Pablo estuvo dispuesto a perder su vida por Cristo, ¿no? Lo vemos a lo largo de toda la historia, a todas las cartas, ahí en Hechos vemos cómo el apóstol Pablo al final, ¿no?, murió precisamente por la causa. Sí. No estimó su vida, de hecho dijo, todo esto lo tengo por basura, por amor a Cristo. Entonces él no solamente instruía con palabra a los corintios, ¿verdad?, sino que también era ejemplo de ello. Era maestro y testigo del mensaje. Y esto nos debe de exhortar, o nos debe de animar, nos debe de llevar a nosotros precisamente conducirnos de esa manera. A no ser solamente un buen maestro, no solamente dar una buena instrucción, sino ser testigo del mensaje, dar testimonio del mensaje, vivir el mensaje. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude.
Precisamente Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es decir, aquellos que dicen: por cuanto yo escucho mucho la palabra de Dios, entonces yo ya soy muy cristiano, o yo ya tengo una muy buena relación con Dios. No, si no obedeces la instrucción, si no obedeces las enseñanzas, no tienes una buena relación con Dios. Jesús fue claro y dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. La evidencia de que no me amas es que no guardas mis mandamientos. El apóstol Juan dice: aquel que anda en tinieblas y dice tener una relación con Dios, miente. Porque ¿cómo puede ser que estando con una relación con Dios que es luz, anda en tinieblas? Es imposible. Por lo tanto, aquel que peca, dice, no ha conocido a Dios. Y bueno, y pecar precisamente es pasar por encima de la instrucción del Señor. Entonces Dios quiere llevarnos, ¿verdad?, precisamente a no solamente ser buenos maestros, sino ser testigos del mensaje. Y es un reto, mis amados. Es un reto. Y debo decir lo mismo que hace un momento, tomando el ejemplo del apóstol Pablo de amar a los demás. Solamente podemos ser buenos maestros y buenos testigos teniendo una buena relación con el Señor. Porque mire, cuando nosotros lo hacemos solamente en nuestras fuerzas, y cuando el mensaje solamente está aquí, llegará un momento en donde vamos a estar limitados y vamos a terminar frustrados. Y sí le voy a echar muchas ganas, ¿verdad? Y sí voy a tener mucha determinación, y sí, pero si eso no baja el corazón, si eso no tiene que ver con una relación constante y continua con Él, en su presencia, con su palabra, me voy a cansar, me voy a frustrar. Y me voy a terminar sintiendo el peor hipócrita de todos. Entonces, ahora esto nos lleva a que si no lo siento, no lo hago, no, ahí entra la obediencia, ¿no? Ahí entra la obediencia. Muchas veces no lo siento, lo hago, bueno, y cuando estoy ahí puedo recibir la gracia de Dios y puedo saber que está el respaldo del Señor, está el favor de Dios por cuanto obedezco sus mandamientos, por cuanto estoy caminando en lo que Él dice, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, de una manera muy osada, ¿no?, muy valiente, dice: imítenme porque yo imito al Señor. La inclinación en mi corazón es precisamente hacer la voluntad del Señor. Y seguido a eso dice: por esta razón os he enviado a Timoteo. ¿Me ayudas con el piano, Víctor, César? No sé, quien pueda. Dice: por esta razón os he enviado a Timoteo. Timoteo era un pastor, ¿verdad? El joven pastor. Muchos dicen: no, un jovencito. Tenía entre 30 y 40 años, ¿no? Más o menos. Pues estaba chavito, ¿no? Chavito. Por esta razón los envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Fíjense, qué padre, ¿no? Que una persona como el apóstol Pablo tuviera el concepto así de alguno de nosotros, ¿no? Hijo amado y fiel en el Señor. Dice: y Él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes en la iglesia. Creo que Timoteo era un buen imitador del apóstol Pablo, así como de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo le dice allá la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, si quiere acompañarme o lo anota ahí. Pero dice: tú, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. De hecho, aquí es: echa mano de la gracia. No, echa mano de la gracia. De aquello que has recibido de Cristo por gracia, dice: echa mano de ella. ¿Sabe? Muchas veces nosotros caminamos o pretendemos caminar en Cristo sin Cristo. Y es terriblemente frustrante tratar de obedecer sus mandamientos, ¿verdad?, y mantenernos fiel a su palabra sin una relación con Él. Es terrible, porque déjeme decirle que una de las cosas precisamente que hace la redención es restaurar nuestra relación con Él a través de Cristo Jesús. Y todo el contexto bíblico nos hace ver
la necesidad que tenemos de tener una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Pero es muy lamentable que muchos de nosotros no tenemos una relación con Él. Nomás cuando voy a la iglesia, ¿no? Si es que voy, pero no tengo una relación con Él. No hay una práctica constante en cuanto a mi devoción a través de su palabra, su oración. No hay una dependencia de Él. No hay. Fíjese, echa mano de la gracia. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y si lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, de nuevo, ¿no? El apóstol Pablo, qué picudo era, ¿no? Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, así como lo soy yo. Ahora, repito, el apóstol Pablo no se está poniendo como perfecto, ¿sabe? Sino como un hombre que ama al Señor, como un hombre íntegro, sin dobleces. Seguramente tenía errores. El mismo apóstol Pablo dice, miren, el pecado que no quiero hacer termino haciéndolo precisamente por mi carne no redimida. Es decir, el apóstol Pablo también se equivocaba, también tenía errores, pero había un corazón inclinado a Él, hacia Dios. Amaba al Señor, era íntegro, era justo, era noble, amaba. No era un pecador constante que practicaba pecado, no estamos hablando de eso, pero fallaba, así como usted y como yo. Sí. Sufre penalidades conmigo. Ahí va la invitación también, ¿no? A Timoteo. Súbete al barco, Timoteo. Sufre penalidades conmigo. Y luego, fíjense lo que dice. ¿Cómo qué? Como buen soldado de Cristo Jesús. Sufre, ven, porque es parte de. Ningún soldado en servicio activo, dice, se enreda en los negocios de la vida diaria. Es decir, no anda distraído, ¿verdad? Aquellos que están encuartelados están enfocados precisamente en la misión, en lo que tienen que hacer, ¿sí? Y si están activos, es decir, si están en batalla, no andan preguntando, ¿verdad? Oye, ¿cómo amaneció el dólar ahora? ¿Va que no? Oye, ay, ¿será que mi señora habrá cerrado la puerta de la cocina? Siempre la deja. No están enfocados en eso. Está enfocado en lo que están haciendo. Hay un enfoque. Bueno, el apóstol Pablo le dice, ¿no? No te involucres en las cosas que no tienes que involucrarte. No te distraigas. Enfócate. Enfócate, porque has sido llamado para esto. Has sido llamado a esto. Enfócate, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Miren, esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero es importante. Ninguno de nosotros aquí se ganó el amor de Dios, ¿cierto? Ninguno aquí se esforzó en demasía para decir, me he ganado el amor de Dios y Dios me ama porque me lo gané. Me esforcé, fui tan obediente y fui tan lindo y fui tan buena onda, ¿verdad? Que me gané el amor de Dios. Miren, yo en el momento en que supe que mi esposa estaba embarazada de mis hijos, amé a esos niños con todo mi corazón y estaba dispuesto a dar mi vida por ellos. Y ni siquiera habían nacido. Bueno, Dios nos ama simplemente porque Él es amor, ¿sí? Pero aquel que es llamado a ser hijo, ¿sí? En la Biblia nosotros vemos eso, ¿no? El deseo en el corazón, precisamente de agradarlo a Él, porque correspondemos su amor. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y en el amor que le tenemos a Él, el deseo en nuestro corazón es precisamente eso: complacer su corazón y estar dispuestos a lo que sea por Él, por cuanto me amó.
me rescató. Ahora, tal vez algunos, y con esto quiero terminar, ¿no?, con esta idea. Miren, huir del infierno, es decir, correr a Cristo por huir del infierno, está bien. Es un buen punto de contacto, ¿sabe? Es un buen principio. Pero el asunto es que el Señor no dice que nosotros tenemos que ir a Él para huir del infierno, sino Dios nos invita a relacionarnos con Él a través del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley. Hubo un grupo por ahí que se acercaron con Juan el Bautista y dijeron: bueno, entonces bautízanos también, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la respuesta de Juan el Bautista fue: ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Porque Cristo ciertamente es el único acceso para ser librados de la consecuencia. Pero Dios nos lleva a algo más. Dios nos lleva a amarlo. Y hacia allá es donde tenemos que dirigirnos. Repito, es un buen punto de contacto. No quiero ser consumido por el infierno, y creo que tú eres mi salida. Va. Pero el asunto es que Dios nos lleva a relacionarnos con Él, porque debemos de llegar a amarlo. Y conforme más lo conozcamos, más lo amaremos. Y conforme más lo amemos, más obedeceremos. Y así sucesivamente. Y el resultado de mi comunión con Él se verá afectada precisamente en mi obediencia, en mi respuesta, en mi fidelidad, en mi lealtad, en mi servicio. No solamente para con Él, sino para con los suyos, para su iglesia, para su propósito. Pero si no lo amo a Él, difícilmente voy a amar a sus hijos. Que algunos de ellos son terribles, ¿ah? Hablo por mí. Difíciles de amar. Dios nos lleva, mis amados, a amarlo a Él, a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Ese debe de ser la inclinación de nuestro corazón, buscar agradarle, no porque vayamos a ganarnos algo, no, eso ya es porque deseamos agradarlo. Porque deseamos. Miren, Dios no tiene sueños, No es como que cumplir los sueños de Dios. No, Dios es Dios, ¿no? Es decir, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, ¿sí? Es muy diferente. No es como que Dios tiene sueños, Dios sueña algo. No. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, y somos llamados a eso, ¿sí? Y el deseo de nuestro corazón debe ser ese, que su propósito, que su plan se cumpla, ¿sí? Ahora sí termino con esta. Pedro habla acerca de la paciencia de Dios y que algunos tienen por tardanza su venida, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pedro, y no es porque simplemente es paciente, porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Dice, y que ningún hombre se pierda. Uno de sus propósitos, y podemos decir el deseo en su corazón, es precisamente eso. Bueno, aquellos que comparten el afecto en el corazón de Dios, si hay algo que los mueve, que hay algo, ¿verdad?, que los apasiona y que hay un fuego en su corazón, es precisamente eso: ir y predicar el evangelio, hablando acerca de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Entonces, pues bueno, en estos pasajes hay mucho que aprender del apóstol Pablo, hay mucho que imitar, ¿verdad? Y que algún día nosotros, que debiéramos hacerlo, podamos decir con toda autoridad y certeza: sé imitadores de mí, así como lo soy de Cristo. ¿Sí? Sean imitadores de mí, porque no solamente soy un mensajero, sino soy un testigo del mensaje. No solamente lo sé, sino lo vivo, ¿verdad? Y eso lo puedes ver, como le dice a Timoteo.
Eso lo puedes ver. Mira mi vida, mira mi ejemplo, sí, y hazlo así también. Qué diferente sería, ¿no?, la iglesia si todos y cada uno de nosotros camináramos en pos de esto. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos hombres que dejas como testigos, que dan testimonio precisamente, Señor, de quién eres tú. Gracias. Aquel hombre que perseguía tu obra, que estaba empeñado en destruir tu obra, lo transformaste, Señor, con un encuentro contigo. Y vemos, Señor, cómo llevó el complacer tu corazón y el hacer tu voluntad hasta las últimas consecuencias. Y ahora es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo de fe, porque te vio a ti, Señor. Hay muchas cosas que ignoramos, Padre, del apóstol Pablo, pero es claro que él quiere llevarnos precisamente a tu Hijo, a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que es digno de imitar, poder perseguir tus pasos, Señor, hacer lo que tú hiciste, vivir como tú viviste. Estamos tan lejos de eso, pero te pido que nos ayudes. Como bien dice la Escritura, cada vez estamos más cerca, pero a la vez estamos tan lejos, Señor. Pero te pido, Padre, que nos ayudes. Si alguno aquí ha determinado en su corazón hacerlo, Señor, si está clamando a ti en ese sentido, dale la paz, Señor, y el confort en su corazón de que tú escuchas ese tipo de oraciones, que tú escuchas ese tipo de peticiones. Gracias, Señor, por tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Pues bueno, familia, muchas gracias por su tiempo. Saluditos a todos en casita y nos vemos el sábado, si Dios quiere. Sábado a las 6 de la mañana. ¿Sí? Sábado a las 6 nos vemos. Bueno, que Dios los bendiga.